Mis queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este devocional matutino de Semana Santa. Como todos los días, he compartido un mensaje de la palabra del Señor. En esta ocasión no va a ser la excepción. Así que me gustaría que abriésemos las Escrituras en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Vemos acá que el Señor le está hablando a Moisés. Y el Señor le manda a Moisés diciéndole que desde ese momento debían empezar a construir un santuario. La palabra santuario es el mismo concepto que la palabra tabernáculo, tabernáculo de reunión o templo. En muchos pasajes aparece santuario, en otros templo y en otros tabernáculo, pero son sinónimos. Y en este aspecto Moisés mandó a unos hombres que el Señor escogió, que los llenó de su espíritu, que eran artesanos en piedras preciosas, en albañería, en construcción, y estos hombres llenos del Espíritu Santo comenzaron a construir el santuario terrenal. Este santuario era diferente al que construyó Salomón y al que después construyó Herodes, porque este santuario era movible. El santuario que construyó Salomón no era movible, era un tremendo santuario con las mejores piedras preciosas, era un lugar fascinante, hermoso, maravilloso, lo mismo que el templo de Herodes. Eran gigantescos estos templos. Pero el templo que se construyó en la época de Moisés era un templo movible, era un templo que era no era muy grande, era bastante pequeño, pero que era bastante amplio para poder realizar todos los sacrificios religiosos y ceremoniales en el pueblo de Israel. Ahora bien, uno de los mayores propósitos del Señor, y voy a decir mejor, uno de los primeros propósitos del Señor, era que Él quería habitar en medio del pueblo de Israel. Pero además el Señor tenía otro propósito en relación al santuario: perdonar pecados y salvar del pecado al pecador. Es interesante cuando nosotros analizamos el primer tema acerca del jardín del Edén, del versículo 15 de Génesis capítulo 3, no sé si bien recuerdas, que allí, a pesar de que nuestros primeros padres cometieron una transgresión, el Señor les dio un mensaje de esperanza. Y el mensaje de esperanza que le dio el Señor era que la cabeza de la serpiente iba a ser aplastada por la simiente de la mujer. Y nosotros descubrimos hace 2 días atrás que la simiente de la mujer no era más ni nada menos que Jesucristo. Porque Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, venció a Satanás y de una forma figurativa lo aplastó en la cabeza, lo destruyó. Ahora bien, Satanás, cuando Cristo estaba muerto en la cruz, pensó que él había derrotado a Jesús. Pero 3 días después Jesús resucitó y Satanás se dio cuenta que él había sido derrotado. De hecho, cuando nosotros vamos a Apocalipsis, encontramos un pasaje interesante donde dice que el enemigo, el acusador de nuestros hermanos, lo menciona Juan, Satanás mismo, ha descendido a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, el enemigo sabe que le queda poco tiempo. El enemigo sabe que ya estamos a las puertas de la venida de Jesús. Y él está buscando todo tipo de artimañas y estrategias con tal de engañar primeramente a la iglesia, al pueblo de Dios, y mantener cautivos a los que no buscan al Señor, cautivos en el pecado. Y busca todo tipo de maneras para atentar, para destruir y para matar. Y esa es una palabra fuerte, porque así como Satanás intentó matar a Jesús muchas veces, y aunque pensó que lo había matado en la cruz, de la misma manera Satanás intenta matar a los justos, matar a los fieles, matar a los que buscan al Señor, porque el enemigo no quiere, y déjame decir esto es muy importante para que tú lo sepas, el enemigo no quiere que tú seas salvo. Por mientras tú vivas, mientras tú respires y puedas tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, no hay tiempo que perder. Es el momento donde tú puedes entregar tu vida al Señor. Ahora bien, el santuario terrenal, sabemos que fue anulado, todas las ceremonias del santuario terrenal fueron anuladas con la muerte de Cristo. Ya no fue más necesario llevar ofrendas,
ya no fue más necesario matar animales, degollar, derramar la sangre en los altares de los cuernos, porque con la muerte de Cristo bastó y sobró, porque la muerte de Cristo fue una vez y para siempre. Sin embargo, aquí hay algo interesante que me gustaría compartir con ustedes y que se encuentra en el libro de Juan. Y vamos a Juan capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1 y vamos al versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14, dice así la palabra del Señor. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí el apóstol Juan utiliza un concepto muy interesante que es el concepto verbo. En el versículo 1 descubrimos que el Verbo estaba con el Padre desde el principio y que el Verbo es Dios mismo. ¿Quién es el Verbo que se hizo carne? Jesús, porque Él se humanizó, se hizo carne. Por lo tanto, Jesús, siendo humano, al mismo tiempo era Dios. Y es Dios, siempre ha sido Dios. Ahora, el apóstol Juan dice que este Verbo que vimos, no simplemente vimos su rostro, no simplemente vimos cómo caminaba, no simplemente vimos su sonrisa, sino que el apóstol Juan dice que vimos su gloria. Vimos su gloria. ¿Qué ocurría cuando el Señor descendía en el santuario terrenal que construyeron en la época de Moisés? ¿Qué ocurría allí? La gloria del Señor se asentaba sobre el lugar santísimo y todo el pueblo de Israel vio la gloria del Señor. De la misma manera, en la época de Juan, en la época del primer siglo, en la época en la cual Jesús vivió, muchos de los que siguieron al Señor, todos de hecho, vieron la gloria del Señor. Qué maravilloso es ver la gloria del Señor, el poder de Dios. Cómo Jesús, siendo dirigido por el Espíritu Santo, sanó enfermos, resucitó muertos, expulsó demonios y llevó a los pies a muchos que se convirtieron en su palabra. Además de eso, hay algo más que dice Juan en el versículo 14. Vamos juntos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué maravilloso mensaje. ¿Qué ocurría? ¿Cuál era el propósito de Dios con el santuario? Habitar en medio de los israelitas y que la gloria de Dios se viera por todo el pueblo. De la misma manera, Juan vio la gloria del Señor, vimos su gloria, dice, y además de eso, el Señor habitó en medio de todos los que lo escucharon, lo vieron, lo siguieron. Juan vio a Jesús en su gloria en el monte de la transfiguración, cuando Jesús fue transformado, hubo una metamorfosis completa y fue un hombre completamente santo. Estaba Elías y estaba Moisés, fue una escena fascinante y sorprendente. Y como vieron su gloria, el Señor tiene un propósito especial. Porque así como el Señor se sentó en el santuario para habitar en medio del pueblo, para perdonar pecados y para salvar pecados, el Señor de la misma manera desea habitar en tu corazón. El Señor de la misma manera, Jesucristo, desea morar en tu corazón. Desea derramar el Espíritu Santo en tu vida. Desea mostrar su gloria en tu corazón, en tu familia, en tu hogar. Pero déjame decirte algo, como yo dije hace unos minutos atrás, el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. Así como los corderitos y los animales eran sacrificados en el santuario terrenal, la sangre era derramada y se esparcía en los cuernos del altar, se esparcía en el altar del incienso, para que de esta manera los pecados del individuo puedan ser perdonados, porque en la sangre se transferían los pecados. De la misma manera, Juan vio que vino el Cordero a quitar el pecado del mundo. El pecado, mis queridos amigos, era una enfermedad que pareciera ser, en el Antiguo Testamento no tenía escapatoria. El pecado era tan terrible que todos tenían que llevar un animal o llevar una ofrenda para que sus pecados sean perdonados. Y Dios lo permitió para que todos pudiesen recordar que un día el mismo Dios, Jesús, iba a venir a salvar a toda la humanidad del pecado. Cuando nosotros analizamos desde qué momento el pueblo de Dios debió empezar a recordar, debió empezar a asimilar, debió empezar a meditar de que un día el mismo Dios vendría y moriría por todos,
desde que Adán y Eva cometieron el primer pecado. Porque ese día el Señor, el Padre, o el Hijo, no sabemos, sacrificó un animal y vistió a nuestros primeros padres de túnicas de pieles. Ese fue el primer sacrificio que hubo. Y como hubo el primer sacrificio y se derramó sangre, hubo un mediador entre Adán y Eva y el Padre. Y nosotros creemos sin duda que fue Jesucristo. Por lo tanto, desde Adán y Eva vemos las figuras de los animales que al ser sacrificados tipificaban y anunciaban la venida de Cristo. Y vamos, para ir finalizando, al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10. Vamos al Hebreos capítulo 10, versículo 11. Vamos a estos 3 versículos, 11, 12, vamos. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. En el antiguo Israel, cuando Moisés vivió con su pueblo en el desierto y cuando estaba el tabernáculo, los sacerdotes todos los días ofrecían un sacrificio en la mañana y en la tarde. Servían y ministraban en ese lugar mañana y tarde. De la misma manera, Cristo, desde que subió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y el Señor y el Padre lo calificó, le dio la autorización para que Él comience a hacer una obra sacerdotal y de intercesión en el cielo. Desde ese entonces el Señor está intercediendo por nosotros, ofreciendo su sacrificio. Continuemos, versículo 11, que nunca pueden quitar los pecados. Era triste, como yo les dije, porque la sangre de un toro, la sangre de un macho cabrío, la sangre de un becerro, no podía quitar el pecado. Perdonaba al individuo, sí, y una vez al año en el día de la expiación los pecados eran purificados, eran limpiados completamente. Pero con el sacrificio de Cristo no hay mayor sacrificio y perfecto que el de Jesús. Nuestros pecados pueden ser perdonados y sepultados en lo profundo del mar. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará, versículo 13, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Alabados el nombre del Señor. Mis queridos amigos, el versículo 13 apunta a algo que ocurrirá dentro de poco. Todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor no es algo por casualidad, no es una coincidencia. Lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, cuando escuchamos las noticias, cuando vemos lo que está pasando en el mundo con el coronavirus, cuando vemos que está pasando en el mundo con la violencia, con las guerras, con la hambruna y con cuánta cosa más, sin duda alguna, son señales portentosas de la venida de Cristo. Pero hay algo más que quiero decir. Cuando venga Jesús, vendrá a este mundo. Y la Biblia dice que los enemigos serán puestos y postrados ante sus pies. Yo no quiero ser un enemigo del Señor, mi querido amigo y amiga. Yo no quiero postrarme o esconderme de la presencia de Dios cuando Él venga en la nube de los cielos. No quiero humillarme ante Dios y decir, Señor, perdóname, porque ya va a ser demasiado tarde. ¿Será que tú quieres ser un enemigo del Señor? ¿Será que tú te quieres esconder cuando venga Jesús en las nubes de los cielos con poder y gran gloria? ¿O será que tú quieres prepararte para encontrarte con tu Dios? ¿Será que tú quieres prepararte para la segunda venida de Cristo? Pero para que nos preparemos para la segunda venida de Cristo, es necesario desde ya recibirlo en nuestro corazón, humillarnos delante de Él confesando nuestros pecados, arrepentirnos de corazón y esperar que el Señor derrame su misericordia y su salvación en nuestras vidas. Y de esta manera perseverar para esperar la venida de Cristo. En esta tarde, en este día, Jesús te está haciendo una invitación. Jesús te está invitando para que vengas a Él, tal como estás, con todas tus luchas, con todos tus pleitos, con todos tus pecados, con todo tu carácter, con todo lo que has hecho, con todo lo que eres. Ven a Jesús. No le tengas miedo, no tengas temor. Jesús quiere salvarte, Jesús quiere perdonarte y Jesús quiere ofrecer la salvación. ¿Estás dispuesto a aceptar
al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, si tú quieres y deseas en tu corazón aceptar la salvación, recibir el perdón de Jesús, pon abajo en el comentario: yo abrazo al Cordero de Dios que quitó mi pecado. Maravillosa frase, ¿no? Yo abrazo al Cordero de Dios que quitó mi pecado personal, puedes poner. Si tú estás dispuesto, pon ahí más abajo: yo quiero ser salvo, yo acepto al Cordero de Dios que quitó mi pecado, y de esta manera confirmas el llamado que Dios te está haciendo. Si tú tienes alguna pregunta, si tú tienes algún pedido de oración, si tú quieres conocer más de este maravilloso libro a través de un estudio bíblico digital, a través de un estudio bíblico online, no dudes en escribirme a través del Facebook, a través de Messenger, a través de WhatsApp. No olvides escribirme. Y de esta manera podemos juntos, de esta manera yo puedo compartir contigo el mensaje de la palabra de Dios, para que de esta manera tú puedas crecer, aprender y tomar decisiones. Mis queridos amigos y amigas, te mando un fuerte abrazo. No olvides compartir este mensaje a tus amigos, a tu vecino, a tu familia, a cualquiera. No olvides compartirlo, porque este puede ser un mensaje de bendición y de esperanza para cada uno de ellos. Que el Señor te bendiga y que tengas un hermoso día. Chao. Existen tantos amores en la vida, amores tan verdaderos, tan lindos, amores que atraviesan el tiempo, la historia, amores que se revisten de pompa y gloria, mas nunca hubo, tampoco habrá amor así tan singular, amor tan indescriptible que ningún artista ya logró pintar. Pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor, dolor de abandono, dolor de rebeldía atroz. Fue ese amor escrito con sangre que nos libró de muerte eterna, y todo fue pagado. La cruz fue la señal.